Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Abrolibro. Y hoy estoy con un escritor que hace mucho que quería volver a entrevistar y la verdad con una novela muy esperada porque sigo mucho la saga de Vero Rosenthal. Así que sin más preámbulo quiero dar la bienvenida a Sergio Holguín. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo andás? Bueno, empecemos citando a Flaubert. ¿Verónica Rosenthal sos vos? Sí, podríamos decir que soy yo, es una forma de entenderlo. Eh, Siento que hay una identificación muy grande de Verónica con respecto a su oficio de periodista. O sea, todo lo que ella opina sobre el periodismo lo podría yo también reafirmar sin ninguna duda. Hay como una especie de coincidencia más fuerte, tal vez en todo lo demás no coincida con Verónica, ¿no? Me parece que en ese sentido sí hay una construcción de un personaje eh, con el que a veces incluso no me resulta simpático, o hay cosas que no me terminan de convencer de ella. Siento cierta distancia, me identifico a veces mucho más con otros personajes de mi narrativa. Pero esa distancia que tengo con Verónica me permite también poder desarrollar mejor sus historias, ¿no? Cuando uno le toma mucho cariño a un personaje, hay cosas a las que no se anima, que no le haría nunca. En cambio, con Verónica, como tengo esa distancia, esa cosa más más bien que la observo sobre todo, me permite ir más hacia aventuras que por ahí con otro personaje no lo haría. Para recordarle a la gente, No hay amores felices fue el anterior y ahora estamos presentando La mejor enemiga, que es la nueva novela de la saga. Que, bueno, a ver, si en Amores Felices, si no hay Amores Felices, vos, las dos investigaciones centrales se basaban en la red de adopciones ilegales y el tráfico de cadáveres. Y ahora de repente cuando empecé a leer La mejor enemiga dije, pero que esto es Homeland. O sea, es la pista israelí, Medio Oriente. ¿Por qué decidiste irte para esos lados? Bueno, me parece que cuando escribís una novela se juntan muchas cosas, no hay una sola gana, no hay un solo impulso que te lleva a escribir una novela, o en el caso de esta novela es así, había varios impulsos. Por un lado estaba las lecturas de John le Carré. Me parece que John le Carré es un autor que no está valorado lo suficiente como un gran escritor, porque es un escritor supuestamente de novelas de espionaje, y para mí es un gran conocedor del alma humana. Entonces había como una intención de imitar un poco ese espíritu de las novelas de John le Carré. De hecho, me dieron ganas de escribir novelas de espionaje. Lo que pasa es muy difícil en Argentina porque somos un país muy secundario para las novelas de espionaje, a nadie le interesa mucho meterse acá. Eh, por un lado estaba eso, por otro lado tenía ganas de contar la historia de la infancia de Verónica Rosenthal y la de su abuelo, dirigente de Atlanta, viejo militante comunista, y eso, digamos, fue llevando a que la novela tuviera una trama vinculada más con el espionaje internacional, con el Estado de Israel, con la situación de Palestina, con lo que ocurría acá con militantes judíos en los años 50 y 60 y 70. Todo eso digamos, se fue juntando para armar la trama de la novela, que sí tiene un tono medio novela de espionaje más que de policial, pero que a mí me gustaba mucho. De hecho, el primer capítulo, la historia del médico palestino, fue lo último que escribí. Ya tenía escrita la novela, sabía que me faltaba un capítulo, pero ese capítulo estaba en la mitad de la novela originariamente. Y después, releyendo en realidad, pues ya lo había leído, una novela de Mankell que empezaba con una historia, La Leona Blanca, que empieza con una historia que transcurre en Sudáfrica, 70 años antes de los hechos que ocurrieron en Suecia, o cuando transcurre la novela de Mankell. Dije, no, yo tendría que hacer algo similar, poner este capítulo de prólogo y iniciar con eso la historia, que es un prólogo que cuesta mucho entender hacia dónde, cómo se va a conectar con el resto de la novela. Bueno, claro, yo te confieso que cuando terminé la novela, dije, bueno, ahora quiero volver al prólogo. Claro, ¿no? Sí. Como que dije, ahí tiene que estar como el cierre. Sí, Ahora, sí. queda abierta, ¿eh? Bueno, sabemos que querés escribir
Sí, 10 novelas sobre Vero Rosenthal. sí, esa es mi intención. En general los casos policiales, para llamarlo de alguna manera, se cierran, ¿no? Se cierran siempre generalmente con el artículo periodístico que escribe Verónica. Ese es como siempre el cierre de todas las novelas. Eh, pero sí queda abierto siempre la vida personal de ella, ¿no? Hacia dónde va y qué es lo que va a pasar. Y eso me gusta, es lo que más me gusta. Yo lo que noto de Verónica en esta novela es que hay como una especie de maduración del carácter de ella, ¿no? Ya no está tan alocada como las primeras novelas, que es capaz de hacer cualquier cosa. Ahora es como que está más segura de sí misma, más templada, digamos, más allá de que es capaz también de meterse en problemas graves en lo profesional y en lo personal, ¿no? Y por momentos drástica también, ¿no? En algunas cosas, no en todas. Sí, es drástica, pero es porque sabe lo que quiere, entonces, y es honesta con ella misma. Me parece que es una buena característica de Verónica eso, ¿no? Que no trata de lo posible de mentirse, eso lo convierte en un personaje de ficción, ¿no? Que todos tratamos de mentir todo el tiempo, pero ella tiene una actitud siempre de tratar de ser lo más honesta posible consigo misma. ¿Crees que Verónica es una mujer que vive en presente? Sí, yo creo que sí, que hay algo de ella de eso. Pero viste que cuando uno intenta vivir en el presente, la vida te frustra ese deseo, porque tarde o temprano los recuerdos aparecen, las expectativas del futuro también, de alguna manera, también están, qué sé yo, por ahí, en ese futuro está la idea de ella de tener una pareja estable, de tener hijos o no tenerlos, y en el pasado están los amores que ocurrieron, y lo que vivió, y las muertes familiares, y su madre que se murió hace mucho. Entonces, ese presente siempre está de alguna manera salpicado, enturbiado por los recuerdos del pasado y por los deseos del futuro también. Vos sabés que mientras lo leía, yo me imaginaba, dije, Sergio, ¿cómo hará? ¿Hará un mapita antes de empezar y arma todas las conexiones, todos los plots? ¿O lo va escribiendo a medida que lo va haciendo? Porque hay cosas que tienen que estar muy ajustadas, digo, me interesa ese proceso creativo. Eso varía de libro a libro. Hay zonas que yo no conozco hasta el momento en que lo escribo. En el momento que escribo me doy cuenta de cómo tengo que ir. De hecho, muchas veces yo digo que la rapidez para escribir tiene que ver básicamente con que yo también quiero saber qué va a pasar, ¿no? Qué pasa con los personajes. Es algo que no siempre me queda claro a mí, a la hora de ponerme a escribir. En el caso de esta novela había como zonas que para mí resultaban más oscuras de entender cómo se iban a resolver. Toda la cuestión del amigo de infancia es algo que fue surgiendo con la escritura. Todavía no tenía muy claro cómo iba a resolverse toda la cuestión de, de la trama policial. En cambio sí sabía hacia dónde iba la novela, sabía lo que había pasado en el pasado, en el pasado de Verónica, de su infancia, de su abuelo, eh, pero hay cosas que van surgiendo después, ¿no? Que se van ajustando. Lo que pasa es que después hay un proceso de ajuste. Si alguien de que está escuchando que no leyó todavía alguna novela de la saga, les digo que pueden empezar. No hace falta leer todas, pero yo aconsejo que leer desde el comienzo, porque eso es lo entretenido, porque ves crecer al personaje por un lado. Y por otro decir que, bueno, que en esta novela hay mucha acción, mucha velocidad, hay muchos plots. Está el tema, bueno, de Atlanta, que se lleva bastante tiempo de la novela, bastantes páginas. Está la crisis de pareja con Federico. Y está el tema de la maternidad y de la paternidad. La maternidad es casi, te diría que la base de la novela por momentos. Y mira, yo creo que uno de los grandes problemas, o sea, de que estoy atrasando la escritura de la novela era esa cuestión, el tema de si los personajes iban a abortar o no iban a abortar, el tema del aborto con respecto a la historia, porque obviamente todo esto estaba atravesado por toda la agenda periodística de la discusión alrededor de la legalización del aborto en Argentina, entonces no quería quedar pegado yo a eso, no quería quedar pegado a la agenda que impone la realidad, porque lo peor que le puede pasar a un libro es eso, atarse a lo que va ocurriendo en el mundo real.
Por eso la novela transcurre incluso unos años antes de todo esto. Yo siempre hago un cálculo mental de cuándo transcurren las novelas, que no aparece reflejado después en la historia en sí, porque no hay muchas referencias, ¿no? Pero más o menos yo calculo que esta historia transcurre alrededor por la edad de ella, y por lo que se dice de algunas fechas más concretas de su infancia, en el 2015, pongamos. Entonces, en un momento donde el aborto era ilegal, donde una chica como Verónica podía abortar en condiciones sanitarias correctas, o los otros personajes femeninos también podían hacerlo. Y yo quería escapar de eso, o sea, escapar de las causas del tema del aborto, de lo que se discutía alrededor del aborto donde obviamente yo tenía una posición muy clara a favor de la legalización del aborto y acompañé, digamos, la lucha que llevaba adelante de las mujeres alrededor de ese tema. Es un tema que yo ya había tratado bastante en otros libros anteriores. Lanús empieza con un aborto, o mejor dicho, con la búsqueda del dinero para un aborto. Tengo varios cuentos sobre ese tema. Es un tema que a mí me interesa. Entonces, había algo que yo había dejado de lado y que periodísticamente se deja de lado, y me parece que es lo correcto, o periodísticamente y políticamente, porque es algo que no está en discusión a la hora de hablar de políticas de salud, de políticas públicas, pero que sí es un tema muy interesante desde lo narrativo, que es qué le pasa a un varón cuando su pareja aborta. Claro. O cuando no aborta, cuando decide no abortar. Porque es algo que... espera que me están sonando el teléfono. Mucha música en tu novela, hablando de... Sí. Bueno, como siempre, ¿no? Tus famosas playlists, mientras atendes el teléfono, le cuento a la gente que cuando terminas de leer la novela podés escuchar la música de la novela. Es trepar el ringtone de mi celular, pero lo que te decía de eso es que me interesaba qué pasa por un varón, pero no un varón cualquiera, sino un varón solidario con su pareja, o sea, sí, comprometido con sus parejas, ya sea estables o no estables, pero que a su vez hay cosas que van más allá de lo ideológico, de lo político, que pasa por lo humano, por los sentimientos, por lo que va pasando a esa persona. Ay, Federico, te digo que por momentos decía Federico. Y Federico me parece que era un personaje que hasta ahora venía muy de compañero de Verónica, que era como una especie de Watson y Verónica de Sherlock Holmes de las historias. Y creo que me pareció que creció en ese sentido. Sí, creció. Que se va a ganar el odio de muchas seguidoras de Verónica Rosenthal por algo, y me parece que es polémico todo lo que él hace o plantea, ¿no? Pero que a su vez me parece también que es bastante humano todo lo que le ocurre a ellos, ¿no? A todos ellos. Sí, hay una línea de cuando Federico va a ver al psicólogo, que me gustaría detenerme un segundo ahí. Federico va a ver a su psicólogo, que se llama licenciado Cohen, y le tira tres lemas, 3 tips de vida que te digo que me dejaron ahí pensando, ¿eh? Por ejemplo, esa frase de ¿todavía sí o ya no? Claro, que empecemos, digamos, el licenciado Cohen es un personaje muy especial, ¿no? Está más, digamos que necesita bastante tratamiento psiquiátrico el licenciado Cohen. Es una persona muy particular, que es capaz de, digamos, de utilizar a la Paulina Rubio como argumento de sus terapias. Claro. Pero me parece que ese es un planteo interesante el que plantea el licenciado Cohen sobre qué es lo que nos pasa con las personas. A veces nos enrollamos mucho en cuestiones que no van al fondo de la cuestión de los vínculos de pareja, ¿no? Y una es esa cuestión de saber qué te pasa con esa persona. ¿Querés seguir? ¿Querés todavía sí? ¿Te resulta, digamos, estimulante, atractiva? ¿Está el deseo o eso ya se perdió de alguna manera? Si uno puede contestar esa pregunta tan básica, probablemente pueda desarrollar mejor un vínculo con esa pareja, con esa ex pareja, ¿no? Hablando, Sergio, de cosas estimulantes, 2 cosas. 1, la novela de Sergio Holguín se lee en 2 días. Yo la leí, no sé, en 2, 3 días, así, estimulante. Es corta, es una novela bastante larga. Y es bastante larga. La leí así porque te iba a entrevistar, pero además porque
sale, digamos, las páginas fluyen, ¿no? Y eso es un valor, para mí es un súper valor en este momento. Eh, y por otro lado, bueno, hay mucho sexo, que siempre es interesante en las novelas, porque no hay tantas novelas con mucho sexo, vamos a decirlo. Y acá hay Sobre todo la sexo. literatura argentina, ¿no? Que es muy opacata la literatura argentina. Sí, ¿no? ¿Por qué crees eso? Hay una cuestión de lenguaje, me parece. Me parece que a los escritores nos cuesta mucho encontrar el lenguaje adecuado para contar una historia de sexo, ¿no? Sí. Hay como una especie de temor al usar las palabras. Ayer había un debate en Twitter entre dos seguidores que leyeron la novela que estaban discutiendo si era correcto, yo había usado la palabra verga, si era verga o puta, la palabra que había que usar. Y estaban discutiendo sobre eso. Y, Usás las y me dos. parece, ¿cómo? Usás las dos, creo. Usó las dos, pero había una escena concreta, que yo ni siquiera me animo a describirla más claramente, donde estos dos personajes, no son personajes, dos titeros que me tenían arrobado ahí, discutían sobre eso. Pero me parece que justamente el problema que tenemos con las escenas de sexo es cuáles son las palabras adecuadas para describirlo. Y me parece que lo que tiene de bueno el sexo en la literatura es que es insuperable, es el único género descriptivo, me parece que donde sigue siendo más rico que el cine o la televisión, o sea, lo audiovisual, ¿no? Si yo te describo un amanecer nunca va a ser tan bello como lo pueda describir como lo puede hacer Coppola o Scorsese o cualquier director de cine, incluso no tan bueno. Pero la riqueza de la escena del sexo, que hace que en realidad trabaje tu cabeza y tu deseo y tu propio cuerpo y tus propias sensaciones, eso el cine no te lo puede dar, no te lo da. El cine te da te da lo explícito, te da lo que ves, el cuerpo tiene las características que tienen sus actores, los actores que lo interpretan. En cambio, en la literatura todo eso despierta un mundo de imaginación y de calentura, de lo que sea, que el cine no te lo puede dar, me parece. Y eso es lo que a mí me gusta de las escenas de sexo en la literatura y en escribirlas, en incorporarlas en la novela, porque además me parece que es en esos momentos donde el personaje se muestra más claramente, ¿no? En esa sexualidad que muy difícilmente uno puede entrar si no es partícipe de esa propia sexualidad, nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? Sí, aparte es más íntimo leerlo. Estás vos con el libro y la escena de sexo que por ahí verlo en una pantalla, ¿no? Es como la intimidad de la intimidad, ¿no? Claro, pero me parece que justamente esa es digamos, y de ahí una riqueza creativa. La lectura es siempre creativa. Sí. Uno lee y construye, digamos. El lector es una persona muy creativa siempre, porque para leer necesitas reconstruir en tu cabeza todo lo que va pasando a los personajes. Y en las escenas de sexo eso está todavía mucho más alimentado, está mucho más enriquecido por lo que uno va poniendo en esa escena. Una escena de sexo leída por, no sé, alguien que no sé, por un chico, ponele, no entendería el 90% de lo que se está diciendo. En realidad no solo un chico, alguien que no entienda los códigos lingüísticos. ¿Te acordás de esa frase que dijo Borges, que los policiales no tienen el prestigio del tedio? Sí, claro. ¿Qué pensás Sí. de eso? Y el policial, si te aburre, a ver, me acuerdo de una feria del libro cuando justo había empezado a publicar yo en Suma, yo estoy en Alfaguara, pero empecé a publicar en Suma las novelas de Verónica Rosenthal, había salido alguna de ellas, y compartían en la misma mesa de la feria del libro los libros de Alfaguara y los libros de Suma, Sí. Suma de Letras. Y arriba de los de Alfaguara decía literatura argentina. Sí. Los de Suma de Letras, que también eran autores argentinos, más sobre todo autoras, decía literatura de entretenimiento. Como si ser literatura argentina no fuera literatura de entretenimiento, como si la misión fundamental de ciertos escritores es ser escritor argentino y de otros es ser escritor para entretener. A mí me parece que toda literatura tiene que entretener. Pero uno lee un libro de Saer y se entretiene. Y no hay forma de no entretenerse con una buena escritura, con una buena historia. Me parece que es una dicotomía por la que no funciona. Y hay policiales que son aburridísimos, que se empiezan a leer y ya todo es tan previsible.
no tanto la trama, sino como la reacción de los personajes, ¿no? Tenés ese personaje masculino, macho, que va y resuelve todo, y la chica que es no sé, una vampiresa seductora. Entonces es como que está todo demasiado ya visto y eso se termina volviendo aburrido. Me parece que el policial tiene una riqueza que hay que saberla aprovechar, que no solo pasa por lo argumental, sino en la composición de los personajes, ¿no? Está bien, pero ¿crees que no tiene tanto prestigio como, por ejemplo, la literatura narrativa? Claro, no tiene prestigio. Es lo que pasa con John le Carré. Digo, para todos, John le Carré es un autor de novelas de espionaje. Murió este año, el año pasado, ya no me acuerdo cuándo murió. Y lo que pasa es que estamos en un largo año desde Sí. marzo del año pasado nosotros, así que... Eh, y en el caso de Le Carré, nunca ganaría el Nobel, habría ganado el Nobel. Stephen King no va a ganar el Nobel de Literatura, y se lo merece mucho más que muchos autores que ya lo han ganado. O sea, no solo pasa con el policial, pasa con toda la literatura de género. Es muy difícil que un autor de novelas de terror o de ciencia ficción o de espionaje termine, digamos, siendo reconocido como un escritor de calidad literaria. Por ahí Philip Dick es una especie de excepción, pero ni siquiera, creo. Ahora, vos tenés una formación en letras, pero sin embargo, cuando yo leo tus libros, por lo menos los últimos, no veo como que te colgás mucho de las grandes citas, de los grandes autores, o sea, como que tenés como una forma de escribir más cercana a la gente. Una actitud desde siempre, desde la época de estudiante. Yo era un estudiante molesto, de esos que van a molestar a la facultad y a pelearse con los profesores. No sé, de acuerdo a las monografías, que podía citar frases futboleras en el medio de la monografía, o citas del programa de televisión de la época. Eh, y recuerdo haberme no presentado a finales de alguna materia para poder leer bien la literatura, porque yo decía así, literatura alemana, me acuerdo, que nunca di el final. Era tan rico el programa, los profesores eran muy mediocres en ese momento de literatura alemana en la facultad. Pero era tan rico el programa que dije, no puedo dar un examen en 20 días cuando puedo pasarme todo el año leyendo toda esta literatura. Y eso me llevaba a disfrutar la literatura de un lugar no académico, me parece. O por ahí lo usás sin que nos demos cuenta. Yo creo que de alguna manera siempre está presente. Digo, yo tengo una novela para adolescentes, que es El equipo de los sueños, que es probablemente mi novela más leída, más exitosa, incluso más que La fragilidad. Y tiene toda una parte, toda la segunda mitad, y son 4 chicos que entran a Villa Fiorito a rescatar la primera pelota con la que jugó Maradona. Toda esa novela, toda esa mitad está construida a partir de las novelas de Chrétien de Troyes, las novelas medievales del ciclo artúrico, Claro. que son las que fundan la novela contemporánea, y todo lo que ocurre en esa parte, todo lo que incluso se cruzan con una iglesia, son las iglesias medievales de la época, todo eso está presente en ese libro, pero no está de manera, digamos, no está explícito, pero está construido de Tiende Troyes, que lo leí en la facultad, no es que yo lo leí porque en ese momento me interesaba leer el origen de la novela occidental. Evidentemente a mí la literatura, la carrera de letras me dio infinidad de lecturas, muchísimas lecturas, formas de entender la literatura, y creo que lo más importante es que me permitió armar sistemas de lectura, comprender autores y libros a partir de un sistema más organizado, no como algo independiente, ¿no? Yo trato siempre de que eso no aparezca de manera muy evidente en los libros. Me parece que no hay que escribir para los profesores de literatura. Es el día de hoy que hay un cierto desprecio por el lector en muchos escritores que dicen, no, yo en el lector no pienso, yo al lector no le doy lo que quiero, como si ese fuera un mérito, y yo no lo veo así. Yo me siento mucho más identificado con la literatura popular, con los escritores que escriben desde un lugar menos intelectual, e incluso pensando muchas veces en el lector. ¿Crees que la literatura está por debajo de todo lo demás, pero sin embargo armaste un personaje que cree que el trabajo está por encima de todo, de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, Verónica es un personaje obsesivo con su trabajo. Es una periodista que vive para eso. Yo creo que
ella es capaz de postergar toda su vida y todos sus afectos y todo con tal de resolver. Hay, hay algo en Verónica que a mí me resulta admirable y es que mantiene ese espíritu que uno tenía cuando empieza a hacer periodismo, ¿no? Cuando uno entra en el periodismo, entra con la idea de cambiar el mundo, con la idea de que su trabajo va a ser un trabajo que va a trascender lo meramente laboral o profesional para convertirse en algo que va a influir en el mundo. Con el tiempo te das cuenta que lo importante es cumplir con la cantidad de caracteres que te pide tu editor y entregar el día indicado. Cuando descubrís eso, te convertís, digamos, en una persona cínica con respecto al oficio del periodismo. Y Verónica no, Verónica mantiene esa misma actitud que tenemos todos cuando empezamos o a trabajar en periodismo o a estudiar periodismo, como ahora es más habitual, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho y por otra parte reafirma también que es un personaje de ficción, ¿no? Porque en el Claro. mundo real Verónica le resultaría mucho más difícil poder desarrollar su actividad profesional, sin duda. Verónica Rosenthal es más conocida que vos. Sí, claro, y eso está bueno. A mí me parece cuando los personajes trascienden eh, al autor es porque ese personaje ya tiene una vida propia y me parece que lo mejor que me puede pasar a mí como escritor es que mis personajes se independicen de mí. ¿Cómo te la imaginas de acá a 10 años? Bueno, espero escribir esa novela, que sea una historia de Verónica con 45 o 50 años. Eh, Me cuesta mucho saber claramente hoy cómo va a ser Verónica, porque eso va a ir cambiando a medida de que vaya escribiendo las novelas, ¿no? La evolución de ella tiene que ver con cada uno de los libros y tampoco tengo tan claro cómo va a ser su tiempo de adultez, de maduración y todo eso. Digamos que la Yo espero evolución que de... mantenga, yo lo que sí espero es que mantenga ese espíritu en lo periodístico y en lo personal me parece que, no sé, creo que se va a ir, digamos, acomodando al mundo real, que es lo que más nos cuesta cuando somos jóvenes. Digamos que la evolución del personaje depende de tu propia evolución como escritor y de la evolución del mundo, porque, digamos, en tu novela está el mundo presente. Claro. Sí, no, y me parece que también los personajes tienen como una lógica interna que uno va descubriendo a medida que los va escribiendo. Las reacciones de los personajes tienen muchas veces que ver. Si vos me hubieras preguntado hace 5 años cómo iba a reaccionar Verónica con respecto a algunas cosas que le ocurren a ella y a Federico, yo te diría que su reacción hubiera sido distinta. Si uno ve las pavadas que hace Verónica en No hay hombre felices cuando se entera que Federico tiene una novia que se llama Verónica, igual que ella, que en un momento en que ni siquiera están en pareja, y bueno, te da la pauta de que ella ha cambiado de una novela a la otra, ¿no? No cambiado, va madurando sus actitudes, que es lo que nos ocurre a todos. Bueno, quedan como 6 novelas de Verónica Rosenthal, así que Ojalá. tienen que leerla. Es un gran personaje, es una mujer tiene como momentos muy así inspiradora, ¿no? Tiene como cosas, uno puede sentirse inspirada y creo que por eso también tenés un público femenino muy ferviente. Me gustaría, Sergio, hablar un montón más, pero el tiempo se acaba. Y me gustaría que cierres la entrevista con alguna frase que podría decir Verónica Rosenthal. Entonces, me cuesta mucho a veces ponerme en el lugar de Verónica. Hay una frase que me gustó mucho escribir en esta novela, y es muy sencilla y es muy clara, y me gusta con la claridad que lo dijo, que es no. Los que leen la novela van a entender por qué y en qué momento dicen.